preguntar, ¿ustedes accedieron a la sesión por el link que les acabé de enviar o el Google Calendario les acordó automáticamente? Por el link. Por el link que yo les envié. Ok. Sí. Sí, profe, por el link que llegó al correo. Ok, muy bien. Eso se supone que les debe estar llegando automáticamente y yo voy a mirar bien qué es lo que pasó porque ya debe de llegar, pues, debe de llegar con anticipación, creo que con 10 minutos antes de anticipación, entonces para que no tengamos esos inconvenientes, pues no tengan ustedes ese pierde. Muy bien, ayer estuvimos hablando pues de los paradigmas de investigación, de esas diferencias que hay entre el paradigma cualitativo y cuantitativo, que comúnmente lo conocemos como enfoque, ¿cierto? Y que por lo cual pues vamos también a ir un poco en nuestras clases conversando de ambos paradigmas para seguir dando cuenta de las características de cada uno, así como las diferencias que hay entre uno y el otro. ¿Listo? Tan solo para... Sí, Brandon, por eso, ayer también es por eso que les estoy preguntando, porque supuse que ayer debía de llegar automáticamente, entonces sí, voy a corregir eso para que los links de las clases de los del martes y el miércoles, ya el sistema les avise, el Google Calendario les avise de manera automática, ¿cierto? Ayer no pregunté por eso, yo supuse que todo estaba bien, pero se está presentando esto no solamente con ustedes, sino con los demás compañeros. Mil disculpas ahí, compañeros. ¿Listo? Pero voy a corregir eso. Igualmente, por el momento también están las grabaciones ya en el canal de YouTube para que ustedes consulten pues, lo que conversamos ayer. Básicamente ayer estuvimos conversando y hablando de los paradigmas de investigación. Se pueden fijar en estas diapositivas, estas fueron las que conversamos ayer, de las que mostramos. Yo le voy a dar un breve vistazo como lo que conversamos, lo que discutimos en la clase anterior, y es que centrándonos básicamente en este cuadrito, ¿cierto? Donde hacen una diferencia, nos presentan acá una diferencia entre el paradigma cualitativo y cuantitativo. Habíamos llegado pues entonces a las consideraciones de que lo cualitativo pues se refiere más que todo a aquellos estudios aquí de investigaciones que no son referidas como toda una población en general, sino más bien poblaciones o grupos poblacionales más bien específicos, mientras que lo cuantitativo sí trata de ser más general, de responder más general a la población en cuanto a los estudios. Lo cualitativo trata de responder a preguntas detalladas y problemas de investigación como tal, mientras que o sea, muy específicos también, y lo cuantitativo se trata de dar también respuestas más que todo generales a lo que plantea. Indaga por qué se está haciendo un hecho un problema en la investigación cualitativa, mientras que acá lo cuantitativo se suministra información cuantificable, pero no sobre causas y percepciones. Es decir, lo cuantitativo, el enfoque cuantitativo centra sus esfuerzos en todo lo relacionado con procedimientos estadísticos, aspectos, informaciones que se puedan cuantificar, más no indaga en aspectos relacionados con causas y percepciones, entre otras cosas, mientras que lo cualitativo sí lo hace. Porque en la investigación cualitativa sí se centra en entender como las percepciones, las dinámicas de construcción de alguna cosa que suceden entre determinados grupos de personas, ¿cierto? Pero más desde la caracterización o comprensión de características, de atributos, de cualidades propiamente de esos sujetos indagados, ¿cierto? Y por último aquí, por ejemplo, que en lo cualitativo se trata de definir hipótesis o plantear preguntas de investigación de hecho, mientras que aquí en la investigación cuantitativa evalúa esas hipótesis básicamente a través de procedimientos altamente científicos, dice si la hipótesis planteada, si la hipótesis planteada es cierta o no, trata de validar, ¿cierto? Esto que les había mostrado acá
esto que les había mostrado acá, muchachos, y es que los tipos de preguntas, más bien interrogantes o cuestionamientos que se hacen en la investigación cuantitativa y cualitativa, esto de aquí es el nivel de profundidad que luego vamos a ver en clases más adelante, que hay unos niveles de identificación, de descripción, de exploración, de explicación, etcétera, unos niveles de profundidad a la medida en que el investigador se sumerge en el tema o en el problema, se llaman de esta manera, pero todos y cada uno de ellos tienen una característica, pero como les digo, lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que, mire que, por ejemplo, el tipo de preguntas que se construyen desde la investigación cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa aparecen interrogantes como, por ejemplo, con qué frecuencia, cuáles son las características, etcétera, qué factores inciden, eh, cómo se explica determinado fenómeno, determinado problema, mientras que nosotros en la investigación cualitativa, por ejemplo, preguntamos cuál es el fenómeno, cuáles son sus dimensiones o qué diferencias o variaciones existen entre esto y aquello, cuáles son las características de un proceso, ¿cierto? O sea, esto que si bien lo vamos a ver nosotros también en la pregunta de investigación, que eso lo vamos a empezar a trabajar a partir del martes de la semana que viene, donde ustedes ya van a empezar a elaborar las hipótesis y la pregunta de investigación. Nosotros nos vamos a enfrentar básicamente como a estas estructuras textuales, ¿cierto? Es un asunto de escritura, de redacción, pero no se trata de redactar bien la pregunta solamente, sino entender la pregunta, porque dependiendo de la pregunta vamos a tener incluso el alcance de la investigación, de la profundidad que va a tener, ¿cierto? No solamente es colocarle los signos interrogativos, sino entender la dimensión de lo que yo estoy construyendo como pregunta, ¿cierto? Eso fueron cosas básicamente de lo que hablamos ayer, ¿cierto? En estas diapositivas de los paradigmas de la investigación, en relación a lo que conversamos incluso la clase la semana pasada, frente al fenómeno de la realidad, de lo real, todo ese tipo de cosas. Habíamos también concluido que los paradigmas son un sistema, los llamamos así porque son sistemas de creencias, de pensamiento, ¿cierto? Maneras de ver y comprender la realidad del mundo. Ya habíamos hecho una discusión interesante de corte o de carácter filosófica, con el concepto de la realidad, de la realidad, lo real, la construcción de la verdad incluso, y eso que tiene, cómo se relaciona con la investigación, pues desde esta lógica, que los paradigmas juegan con esas maneras de ver y comprender la realidad, ¿cierto? ¿Cuántas realidades hay? Pueden haber muchísimas, ¿cierto? Y que a su misma vez, como es un paradigma, es un sistema de pensamientos o de creencias que maneja o que tiene, que ostenta un determinado grupo de personas, la misma comunidad científica, los que hacemos investigación, pues también tenemos eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos una construcción social. Nos han inculcado cosas desde pequeños, hemos venido aprendiendo cosas en la escuela, a través de la educación, y hoy por hoy podemos decir de que muchos saberes y conocimientos que nosotros tenemos son fruto también de un sistema de creencias que se nos ha inculcado, ¿cierto? Entonces, en la investigación también hay una serie de sistemas de creencias que operan a la hora de uno hacer investigación, ¿cierto? Porque al fin y al cabo yo estoy mirando un objeto de estudio, unos sujetos de estudio, unas personas que a su misma vez también tienen un sistema de creencias, una determinada manera de ver la realidad. Entonces yo me tengo que intentar a eso, ¿cierto? Y que lo cuantitativo, por un lado, por eso lo llamamos paradigmas cuantitativo y cualitativo. El paradigma cuantitativo tiene entonces un sistema de creencias determinado para entender de que los fenómenos de investigación se deben de estudiar cuantitativamente, y a su misma vez también sucede lo mismo con el paradigma cualitativo, ¿cierto? Son dos vertientes que también ayer preguntábamos que hasta qué punto esas dos posibilidades de lo cualitativo y lo cuantitativo se pueden juntar, que también lo conocemos comúnmente como investigación quali-quanti o investigaciones mixtas, ¿cierto? Muy bien, en eso habíamos conversado ayer. Y también habíamos mostrado un poco
de los enfoques de la investigación. Pues, muy buen material, muchachos, para mirar. Los enfoques de investigación, hablamos que es la investigación como manera de seguir recordando esas definiciones, esos términos que vamos a escuchar recurrentemente con la investigación, ¿cierto? Es una forma de estudiar fenómenos que inciden en la sociedad. Nosotros estudiamos los sistemas de relaciones, los actores, aquellas personas que intervienen en esos fenómenos, los hechos, acontecimientos, contextos, un montón de cosas nosotros estudiamos, ¿cierto? Y definiciones, ¿cierto? Definiciones que nosotros encontramos de la investigación. También estuvimos hablando de unos términos también recurrentes a la hora de que cuando se nos pregunte o escuchemos estos términos que ya más en la medida de lo posible ya nos vamos a ir apropiando de todos y cada uno de ellos, pues nosotros hablamos que, por ejemplo, cuando se nos pregunta, cuando escuchemos este término de enfoques de la investigación, se está refiriendo al paradigma. Es decir, que son formas de aproximarse a los fenómenos de estudio. Entonces el enfoque de la investigación puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Siempre que se nos pregunte cuál es el enfoque de la investigación, debemos de responder. Debemos de tener claro si nuestro enfoque es cualitativo, cuantitativo o mixto. Pero entendiendo el enfoque son las maneras de hacer el estudio, de proceder hacia los fenómenos como tal. Las formas de actuación investigativa, entonces pueden haber tres caminos: cuantitativamente, o una manera cualitativa, o una manera mixta, ¿cierto? A su misma vez, cada manera, cada enfoque, cuantitativo o cualitativo, tiene una serie de tipos de estudio, ¿cierto? También lo dijimos ayer. Por ejemplo, en lo cuantitativo hay unos tipos de estudio que se llaman experimentales, otros que los denominan cuasi experimentales, por ejemplo. Mientras que en lo cualitativo hay unos tipos de estudios que, por ejemplo, se llaman estudios de caso, la etnografía, un estudio documental, entre otros, ¿cierto? Entonces los vamos a aprender a identificar luego. Y en investigación 3, cuando enseñamos metodología, ahí sí que entendemos mucho más esto. Por ahora están solo para identificar. Si te preguntan a ti, ¿cuál es el enfoque? Profe, el enfoque de la investigación es cualitativo. Y si les preguntan tipo de estudio, ya sabremos que el tipo de estudio dentro de lo cualitativo va a ser, por ejemplo, con un estudio de carácter etnográfico o de tipo documental o estudio de caso, o entre otros, ¿cierto? A su misma vez, cuando se nos pregunta, por ejemplo, de los diseños de investigación, estamos hablando de que estas tienen una serie de etapas o planos, ¿cierto? Una serie de procedimientos conectados entre sí y que aluden básicamente a la metodología. Entonces, ¿cuál es el diseño de la investigación? Obedece propiamente una metodología, y las metodologías también tienen nombre. A su misma vez, se les parece un poquito al tipo de estudio, pero, por ejemplo, la metodología de una investigación cualitativa de tipo etnográfica, como estamos hablando en estos momentos, la metodología sería desde la etnografía, ¿cierto? O un estudio de casos, parecen muy similares a los tipos de estudios, ¿cierto? También se nos habla de las técnicas de recolección de datos. Esto ya va articulado acá la metodología. Se refiere a cómo tomo la información o medio en la entrevista, cómo me voy a aproximar a indagar a esos sujetos de estudio. Bueno, una técnica a través de la entrevista, o la observación, o grupos focales, ¿cierto? O actividades participativas. Voy a revisar documentación. Eso también lo desarrollamos y lo vemos con más profundidad en investigación 3, pero ya sabemos que ya nos vamos a ir familiarizando con estos conceptos y ya sabemos qué significan, ¿cierto? ¿A qué se refieren? Y fuentes, ¿de dónde saco el dato que necesito para responder la pregunta de investigación? Esto es muy similar a lo que vamos a hacer en el estado del arte, las fuentes de información que nosotros vamos a indagar, a averiguar para dar cuenta de qué se ha investigado, cómo se ha investigado de ciertos aspectos relacionados a un tema, etc. ¿Listo? Estos son conceptos de definición para tener en cuenta. Terminología que utilizamos recurrentemente en investigación, ¿cierto? Definición de paradigma, ¿cierto?
Y estas clasificaciones que hacen de los paradigmas, que si bien hablamos de paradigma cuantitativo y cualitativo, pues aparecen otros nombres. En el cuantitativo los llaman paradigma empírico-analítico o positivista, y en lo cualitativo hay dos, uno histórico-hermenéutico y crítico-social. Los denominan así, así los investigadores empezaron a clasificar ambos paradigmas, entonces, tan solo como por reconocerlo, ¿cierto? Aquí nos explican las características de cada uno de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, en el paradigma empírico-analítico positivista, que es lo cuantitativo, que busca más que todo la explicación, la determinación de causas y efectos cuantitativamente comprobables y repetibles en contextos diversos con variables de control. Mire que todo es muy de procedimiento estadístico cuantitativamente hablando, ¿cierto? Todo es de comprobación. Listo. Su interés es técnico, ambiciona predecir y controlar los hechos que estudia para modificarlos, que es muy del laboratorio, ¿cierto? Pero bueno, no necesariamente es el laboratorio típico que conocemos como un lugar, un interior. El laboratorio también es social, pero buscas hacer experimentos de control. Listo. Entonces ya sabemos también que el paradigma cuantitativo también se denomina positivista o empírico analítico, ¿cierto? El cualitativo es un poco más amplio porque tiene estos dos, hermenéutico, histórico hermenéutico y crítico social, ¿cierto? ¿Cómo hay que histórico hermenéutico? El arte de interpretar los textos para fijar su verdadero sentido, ¿cierto? Comprensión profunda de los textos, los pretextos y los contextos. O sea, va mucho más allá de lo cuantificable y le interesa más la interpretación y la construcción de esos significados a partir de qué, de unos contextos o de unos escenarios que se dan o que le pasan o que le suceden a cada sujeto, a cada grupo poblacional, a ese sujeto de estudio. Busca también comprender la acción humana en su interrelación con el medio social, ¿cierto? Desde una perspectiva cualitativa. El interés último es de carácter práctico, se centra en la interrelación de lo social y la acción humana, y de esta y lo social, la interrelación entre sujeto y contexto. Por tanto, el interés último busca clarificar el compromiso social y político en la construcción social. Ya entendemos entonces ese paradigma que busca, que pretende la investigación cualitativa histórico-hermenéutica. Y por último aparece el paradigma crítico social, donde más que todo lo que busca es generar interacción entre los investigadores, los sujetos investigados y el medio social y político. Advierte la subjetividad como condición imposible de superar en la investigación y sus actores investigadores e investigados. ¿Cómo así? Que eh, aquí se privilegia mucho el carácter subjetivo de cada individuo, ¿cierto? Porque cada individuo es portador de saberes, de conocimientos, de percepciones, de miradas, donde todas y cada una de ellas es importante en la construcción de esa realidad, ¿cierto? Y donde hay una interacción muy fuerte entre los investigadores y los investigados. Su interés se centra en el cambio y la transformación social. A ver, este es un pasito más del crítico social, es un paso más adelante del hermenéutico, del histórico hermenéutico, porque el investigador que está situado en este paradigma lo que trata de buscar es un cambio profundo, una transformación muy profunda en lo social y en lo político. Se dice, muchachos, que los que, por ejemplo, una historia, antecedentes de esto, por ejemplo, las milicias de las guerrillas del ELN, algunas de las FARC en cierto momento en Colombia en los 70s, 80s, la manera que ellos encontraron para llegar a las comunidades, sobre todo del sector urbano, no tanto rurales solamente, sino en el sector urbano, fueron a través de proyectos de investigación crítico-sociales, es decir, de no solamente hacer intervención en la comunidad, eh, para hacer, digamos, un trabajo social o solucionar una problemática focalizada en esa comunidad, en esa población, sino que también formar a esos individuos como si fueran investigadores, ¿cierto? Casi que el investigador crítico social no es una persona que llega de afuera, sino que son los mismos sujetos de estudio. Es una cosa muy particular, ¿cierto? Entonces eso tan solo como para resaltar y clarificar un poco este paradigma y ilustrar una manera de ejemplo
una forma de aplicabilidad. Esas investigaciones todavía se siguen haciendo. Muchas de ellas tienen un corte ideológico, ¿cierto? De formación política y ideológica, pero bueno, son caminos de la investigación. Diferencias entre lo cual y lo cuanti, ya hemos hablado un poquito de esto, siguen apareciendo diferencias en este cuadrito, en contraposición en complementariedad, perdón, con el cuadro que vimos ahorita, ¿cierto? Tipos de estudio, lo que les venía diciendo que acá no lo resumían un poquito, ¿cierto? Estudios experimentales, cuasi experimentales, no experimentales en la investigación cuantitativa, ¿cierto? También los llaman correlacionales, casos y controles, es todo un mundo, ¿cierto? Y tan solo vamos a identificar algunas herramientas, algunas cosas de lo cuantitativo, porque vale la pena, claro que sí, lo podemos articular con la investigación cualitativa que vamos a hacer nosotros. Y miren algunos casos de nombres o de tipos de estudio cualitativo, la etnografía, la teoría fundamentada, el estudio de casos, la investigación fenomenológica, este IAP es del paradigma crítico social que les vengo diciendo, de aquellos que buscan generar transformaciones profundas en la comunidad hasta el punto de hacer formación política e ideológica, ¿cierto? Se llama IAP o Investigación, Acción Participante, estas son sus siglas. Hay investigaciones narrativas en no investigación, no se llama creo que en investigación, se llama etnometodología, ahora que me acuerdo. Te corrijo eso lo desarrollamos bien en investigación. Tan solo es como para que nos familiaricemos con conceptos de estos como. Listo. Claros hasta ahí. Preguntas, inquietudes. Chicos. Sobre todo muy claro. Muy bien, Tomás. Listo, entonces ahora vamos a empezar propiamente en materia de lo que ustedes van a empezar, una de las primeras tareas que van a empezar a realizar con la investigación. Listo. Finalizando la clase de hoy, repasamos el documento de la línea de matriz. Les voy a hacer unas preguntas frente a eso para ver cómo van. Vamos a empezar entonces, compañeros. Yo aquí parado en mi carpeta de presentaciones, en nuestra carpeta de presentaciones, voy a abrir el árbol de problemas. Vamos a ver qué es el árbol de problemas. Eso, recuerden que ayer estuvimos conversando de que tenemos de pronto una idea de la investigación, un posible tema o lo que estábamos trabajando en investigación 1, pero todavía no estamos como muy seguros de eso. También habíamos dicho ayer que la línea matriz de investigación, en la lectura que uno hace de algunas de esas líneas y de sus nudos problemáticos, nos han de servir para ir definiendo posiblemente el tema, ¿cierto? Sin embargo, una de las técnicas y de los recursos que nosotros utilizamos en investigación para llegar y clarificar bien esas ideas se llama el árbol de problemas. Ustedes saben qué es un árbol de problemas, lo llegaron a hacer en el colegio, en otra asignatura. Pregunto. Compañeros, chicos. Profe, sí, pues, pero yo la verdad no me acuerdo muy bien técnicamente cómo es, pero es como una gráfica en la que se plasman las ideas, sí, como de forma estructurada. Ok, muy bien. ¿Alguien más recuerda? Muy bien, compañeros, sí, que pueden interrumpir. ¿Quién más conoce el árbol de problemas? Yo creo que yo tuve pues como alguna experiencia alguna vez en unos trabajos comunitarios y Sí. era como una técnica que ayudaba a definir causas, consecuencias y es como muy didáctico porque unos se ubican en la raíz, otros en el tronco, es como una metáfora que ayuda pues como a facilitar, Muy buscar bien, esos problemas. muy bien. Básicamente eso es una técnica que se utiliza para ir dándole un contexto al problema, ir desglosándolo, conectando una cosa con la otra y de esa manera el árbol de problemas nos da una visión un poco más general de la problemática investigada. Muy bien, compañero. Creo que aquí dijeron, la intervención de mi compañero da muy en el punto de lo que es el árbol de problemas. Sin embargo,
Empecemos con las definiciones. Ojo, pues el árbol de problemas lo van a empezar a hacer. Es una técnica de tipo participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones de causas que lo explica, ¿cierto? Una técnica que facilita la identificación y organización de las causas y efectos o consecuencias de un problema. Por lo tanto, es complementaria y no sustituye a la información de base. Una cosa complementa a la otra, ¿cierto? No se trata de sustituir elementos, sino que es al contrario. Se complementa a la medida en que uno va conectando una cosa con la otra. Nos dice por acá, el árbol de problemas, el tronco del árbol de problemas es el problema central, las raíces son las causas y la parte de arriba, la copa, son las consecuencias, ¿cierto? La lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él, ¿cierto? Eso es causante de lo que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos. Para entender todo esto, ¿cierto? Para entender todo esto, me voy a bajar por acá. El árbol de problemas tiene básicamente una estructura de este tipo, parece un mapa conceptual. De hecho, algunos los dibujan el árbol, ¿cierto? Por ejemplo, acá si bien eso está muy ampliado, ustedes ya lo pueden, si van a descargar las diapositivas, se les va a reducir esto, hacen un arbolito, ¿cierto? Porque también como es una técnica de carácter participativa, suponiendo que nuestros proyectos, en nuestros casos, son dos investigadores por proyecto, entonces es la lluvia de ideas que ustedes hacen y construyen el árbol de problemas, pero como técnica netamente participativa en ciertos proyectos de participación comunitaria, social, en fin, cultural, artística, sirve mucho para que los participantes, a partir de una ludificación de la actividad, dejen plasmadas sus ideas y se van conectando esas ideas a través de discusiones grupales y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero entonces, ahorita llegamos a esto porque eso tan solo es un ejemplo. Dijimos que el árbol de problemas es un arbolito como que uno hace, tiene la estructura de tiene la estructura de un mapa conceptual donde en la mitad va el problema central, ¿cierto? Eso no se nos está diciendo aquí en la definición. Abajo en las raíces van las causas y arriba en la copa van los efectos. Se supone que la causa de acá está conectada con la consecuencia directamente relacionada de arriba, ¿cierto? Ya enseguida vemos bien la estructura. Vamos a entender bien, ya sabemos que un árbol de problemas tiene tres elementos. Problema central que van dentro del tronco, causas abajo, consecuencias arriba. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Cómo empezamos antes a construir el árbol del problema? Vamos a hablar entonces del tema del problema central, ¿cierto? Que son problemas considerados importantes dentro de una comunidad o un grupo social determinado. Que los usuarios de las redes sociales del equipo de fútbol, tal como ayer como colocábamos ese ejemplo sencillo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Tratemos de identificar la problemática de ese grupo de individuos, ¿cierto? Pero entonces hay dentro de la técnica del árbol de problemas, una de las maneras para dar cuenta de que ese problema es un problema central, no es cualquier otra cosa, porque puede ser que a veces confundamos el problema central con una causa, con una consecuencia, ¿cierto? Uno se pregunta por las siguientes cosas. Ojo, pues. Primero, el problema central o el problema de esa comunidad se debe entender como una carencia o déficit de algo. ¿Listo? Algo que falta o algo que hay, pero tiene un déficit, ¿cierto? Se presenta como un estado negativo, ¿cierto? Uno entiende que las problemáticas no van a ser positivas, son estados negativos en sí mismos. Lo negativo no necesariamente, digámoslo así, que es malo, pero se entiende que ahí hay una problemática, como por decirlo así, en el municipio tal, del Valle de la Burra, hay un fenómeno de inseguridad ciudadana. Hay un problema de seguridad, ya, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles serían consecuencias de ese problema?
¿cierto? O estamos entendiendo de entrada que hay un problema de seguridad y es un estado negativo, ¿cierto? Que también se entiende como una carencia de déficit, sí. Claro, la inseguridad ciudadana también obedece a una carencia de ¿qué? De la presencia institucional o la presencia del gobierno, ¿cierto? De las administraciones locales, en fin. Entonces, este tipo de preguntas que uno se hace para identificar el problema, eso es lo que uno debe de hacer para dar cuenta de ese problema, para considerar que es posible considerar que hay una existencia de un problema central dentro de la comunidad. Es una situación real, más no teórica, ojo con esto. Es algo que se está dando, no es algo abstracto, no es algo que yo me inventé. Eso está pasando, pero la problemática de seguridad ciudadana está pasando en esa comunidad. No es simplemente que yo creo. Por eso también es importante, por ejemplo, en la identificación de este problema central, tratar de estar un poco documentado a través de ciertas fuentes. Bueno, he estado leyendo recurrentemente en la prensa, he escuchado esto o aquello, ¿cierto? No es algo inventado, uno se da cuenta que hay algo que está pasando, ¿cierto? Se localiza en una población objetivo bien definida, claro, la problemática al estarse dando en un grupo poblacional determinado, estamos hablando de una población, de un grupo de individuos, de un grupo social o una comunidad en particular, ¿cierto? Y no se debe confundir con una falta de un servicio específico. Ojo con esto, que eso también muchos compañeritos de ustedes se equivocaron con esto, porque miren el ejemplo acá, ¿cierto? Lo incorrecto y lo incorrecto. Este es el problema central. Yo no puedo hablar de que falta de liceos de bachillerato, ¿cierto? Esto es muy diferente a hablar de bajo nivel educativo de los jóvenes. El contexto que es la educación, ¿cierto? Pero es correcto dentro de un problema central de que exista un bajo nivel educativo donde la falta de liceos también constituye algo el problema, pero no sea el problema central. Puede ser una causa o una consecuencia. Falta de liceos de bachillerato. Mire que parece esto. La falta de servicios o de incluso aspectos más concretos en particular. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Sí ven la diferencia? Profe, sí, pues yo creería que es como más, o sea, un problema de investigación se caracteriza por ser muy específico y muy, ¿cómo decirlo? Como excluyente, pues excluyente en el sentido de que trabaja con una población y no más. Y eso tiene que estar planteado dentro del mismo problema. Claro, sí, es cierto. Totalmente tienes razón. Trata de ser muy específico, se focaliza en un grupo poblacional o en una comunidad determinada, que es lo que nosotros llamamos sujetos de estudio, ¿cierto? Y que eso solamente le está pasando como a ese grupo de personas determinados y pueden haber problemas muy similares, pero con características muy diferentes. Eso es, ¿cierto? Lo cierto acá es que el problema central del árbol de problemas debe de ser de pronto identificado o escrito de esta manera. A eso queremos llegar, que no se debe confundir con una falta de un servicio. Tener un liceo bachillerato, o sea, estamos hablando propiamente en términos de infraestructura. Eso va a ser parte de un producto o un servicio, y mire lo que nos dicen acá, no se debe confundir con ese tipo de cosas. Mientras que aquí, si estoy diciendo que aquí hay un bajo nivel educacional de los jóvenes, estoy hablando de un asunto de la educación como proceso, ¿cierto? Y el proceso no es un servicio como tal así, sino una construcción, ¿cierto? Que tiene más profundidad en comparación a un aspecto de este tipo de infraestructura, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, bajo nivel educativo de los jóvenes sería más correcto que determinarlo como una falta de liceos de bachillerato o de colegios, si lo hubiéramos puesto acá, ¿cierto? Árbol de problemas, las relaciones de causas y efectos, ¿cierto? Uno sigue en un proceso de exploración y verificación de los efectos, consecuencias, los efectos son consecuencias del problema
central, que es lo que vamos a ubicar arriba. Aquí está el esquemita, no sé, ¿lo vemos bien? Si aquí el problema central es el bajo nivel educacional o educativo de los jóvenes, yo empiezo a ubicar hacia abajo las causas y recuerden hacia arriba las consecuencias. Aquí se nos está diciendo cómo es que vamos a empezar a identificar estas consecuencias, ¿cierto? Los efectos son una secuencia que va de lo más directamente relacionado con el problema central hasta niveles más generales, ¿cierto? Como si fuera la consecuencia más directa y más específica, y las de arriba van a ser más generales. ¿Listo? Las más específicas aquí, arribita del tronco, de la parte central, y las de arriba van a ser consecuencias mucho más generales, ¿cierto? ¿Hasta dónde llego? Las secuencias se detienen al instante que se han identificado efectos suficientemente importantes para justificar la intervención que el programa, proyecto o la investigación pretende hacer, ¿cierto? Cada bloque debe tener un solo efecto. Y mire el ejemplo acá, ¿cierto? Y mire que esto tiene a su misma vez una lectura lógica. Si hay un bajo nivel educativo en los jóvenes, le faltaría incluso ser más focalizado. ¿Cuáles jóvenes? ¿De dónde? ¿Cierto? No, tan solo es un ejemplo muy sencillo, básico para entender la estructura. Se supone que una de las consecuencias más específicas y directamente relacionadas con este problema sería que posiblemente, si hay un bajo nivel educativo en determinado grupo de jóvenes, muy posiblemente una de esas consecuencias va a ser una baja especialización laboral, ¿cierto? Y si uno tiene una baja especialización laboral, es decir, no tiene estudio, no tiene una preparación técnica, tecnológica, universitaria, en fin, se entiende que esos jóvenes van a tener un bajo nivel de ingreso económico. Sí, soy claro con lo que estoy explicando, muchachos. ¿Ven la conexión lógica de esto? Casi que cuando uno hace el árbol de problemas, uno lo empieza a leer y uno va entendiendo ya la dimensión de toda la problemática. ¿Estamos claros? Preguntas, inquietudes. Muchachos, preguntas, comentarios. Estamos por acá, mucho silencio. Profe, se podría decir que entonces el árbol de problema, las raíces vendría siendo como lo particular y la copa del árbol sería lo general. No necesariamente. Recuerden que la copa hacia arriba son las consecuencias y hacia abajo van a estar las causas. Lo que estamos diciendo es que lo que aparece como en este bloque de acá, tanto las raíces como aquí arriba en las consecuencias, los que están como de primeritas resultarían ser las causas. Las causas aquí, las consecuencias más directamente relacionadas con el problema, las más específicas. Mientras que las que están más alejadas hacia arriba y más abajo son más generales. Ya enseguida vamos a ver este ejemplo más completo con sus causas y vamos a hacer la lectura para que comprendamos mejor. Quería mostrarles esto para que entendiéramos la conexión entre las consecuencias y la lectura que uno hace de esto, ¿cierto? Yo empiezo a analizar bien el problema, empiezo a mirar si esta causa de acá si está directamente relacionada con esto o es una consecuencia mucho más general, ¿cierto? Casi que a uno se le parece esto como si fuera una causa. Miren, si hay un bajo nivel educativo, pues posiblemente va a haber una baja especialización laboral. ¿Y qué causa una baja qué genera una baja especialización laboral? Pues un bajo nivel de ingresos de los jóvenes, ¿cierto? Mire que se parece aquí en esta relación entre estos dos elementos, casi que esto se me vuelve una causa. Simplemente que yo lo estoy aquí relacionando como consecuencias directas de este problema central. Ese es como el camino que uno sigue y el cuestionamiento en términos participativos, en términos más bien creativos, a la hora de definir una cosa y la otra, a la hora de definir causas y consecuencias. Listo, pero entonces traten de conectar esto de manera lógica. Primer paso, la definición del problema central, que ya vimos qué características debe tener. Segundo paso, identificar esas consecuencias. Bueno, uno no solamente empieza primero con las consecuencias o efectos, también con las causas, ¿cierto? A ubicar todo en todo este esquema. Pero lo cierto y lo importante es tener en cuenta de que lo que está conectado acá
de primeritas, por decirlo de esa forma, es lo que está más directamente relacionado con el problema central. Tanto las causas más directamente relacionadas con el problema central como las consecuencias directas. Ya lo que está hacia arriba y hacia abajo representa causas y consecuencias generales, ¿cierto? Entonces aquí se nos presenta una estructura ya interconectada de las consecuencias o de esos efectos, ¿cierto? Tenemos el problema central y aquí nos aparece de manera de esta forma numerada efecto 1, efecto 2 o consecuencia 1, 2, y mire que van a encontrar ustedes un efecto 1.1, 1.2, ¿cierto? Mire que tienen la misma estructura muy similar a un mapa conceptual y resulta que en muchos casos hay efectos que tienen a su misma vez, digamos así, unos subefectos, 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Y algunos van a encontrar que algunos de estos de acá están conectados con algunos de estos de acá. En el anterior ejemplo vamos a ver ya uno más elaborado con el tema de este que estamos hablando del bajo nivel educacional de los jóvenes, ¿cierto? Vamos con las causas. Ya hablamos de la raíz, perdón, del tronco, ya hablamos de los efectos que son la copa del árbol, nos queda faltando las causas y cómo se identifican y se interrelacionan, ¿cierto? Es abajo, las raíces del arbolito. La secuencia de causas debe iniciarse con la más directamente relacionada con el problema central, lo que les vengo diciendo. La que está más relacionada con el problema y las más de abajo son más generales, que se ubican inmediatamente abajo del mismo. De preferencia se deben identificar unas pocas grandes causas que luego se van desagregando o interrelacionando. Una buena técnica es preguntarse, para definir las causas, es ¿por qué sucede lo que está acá? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cierto? Esa respuesta debe encontrarse en el nivel inmediatamente inferior, hacia abajo. Entonces, yo hago esa pregunta, defino la causa y si estoy tratando de dar respuesta a esa causa, puede ser que sea una subcausa hacia abajo, ¿cierto? O sea, el desglose hacia abajo de las raíces. Se identifican todas las causas, aun cuando algunas de ellas no sean modificables, deteniéndose en el nivel en el que es posible modificarlas. Hay que recordar que lo que se persigue es elaborar un modelo causal para la formulación de un proyecto y no un marco teórico exhaustivo. Bueno, esta es una salvedad que se nos hacen acá. Recuerden que estamos haciendo el árbol de problemas como paso inicial para comprender una problemática en una dimensión mucho más amplia y así facilitarnos la vida para construir la pregunta de investigación y las hipótesis. ¿Listo? Ese es el primer paso cuando no quiere decir de que todos los investigadores hagan árbol de problemas. No todos lo hacen. ¿Pero por qué? Porque ya tienen un nivel de apestamiento y de comprensión del problema como tal, que ya es más fácil para ellos plantear de una el problema central, perdón, la pregunta de investigación y el planteamiento del problema. Pero nosotros estamos en un punto donde estamos definiendo aún cosas y el primer camino es la utilización y la construcción de un árbol de problemas. Por eso vamos a empezar desde ahí. ¿Listo? Y cada bloque, al igual que las consecuencias, tiene una sola causa. No mezclen dos causas ahí metidas. No, una por una. Tienen la misma estructura de las consecuencias. 1, 2, 3. Pueden haber unas causas 2.1, 2.2, ¿cierto? Interrelacionadas a estas. Recuerden que las de acá son las que están directamente relacionadas con el problema central, mientras que las de abajo van más generales, ¿cierto? Muy bien. Así se nos vería un árbol de problemas con un cuadrito de efectos y causas, ¿cierto? Problema central. Y aquí ya vemos el árbol ya completo en el ejemplo que estábamos hablando. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Es un ejemplo muy sencillo. ¿Sí lo alcanzamos a ver, muchachos? Sí. Sí, profe. Miren, cuando uno se da cuenta que el árbol de problemas es exitoso en la medida en que logró conectar bien las causas y consecuencias, ¿cierto? Que está respondiendo en cierta forma a una problemática central, uno empieza a hacer una lectura de él. ¿Cómo? Empiezo leyendo primero el problema central. Luego
conectando a través de la lectura y la comprensión cada causa y luego dirigiéndome a cada consecuencia. Vamos a hacer como es en este primer nivel. Mira. Hay un bajo nivel educativo de los jóvenes. ¿Qué causa ese bajo nivel? Puede ser una ineficacia del sistema educativo, pero también que exista un medio ambiente poco favorable para estudiar. Causas del bajo nivel. Como consecuencias de este bajo nivel, ¿cierto? Hay una consecuencia directa sería una inadecuada inserción social de esos jóvenes, que a su misma vez ocasionaría una baja inserción en lo laboral. Puede que exista un alto grado de alcoholismo y una alta incidencia en drogadicción. Recuerden que este árbol de problemas es muy simple, ¿cierto? Pero nos sirve para comprender la conexión lógica. Y miren ustedes que si aquí estábamos hablando de que cada causa va a tener, digámoslo así, no es que usted le van a colocar causa 1, causa 2, no, uno entiende que son 3 diferentes. Y a su misma vez en esta estructura se entienden que hay causas conectadas a esta, hay una conectada a esta, así sucesivamente, ¿cierto? Arriba también por acá nos muestran lo mismo, los efectos. Hay unos directamente relacionados con el problema central y unos subefectos o efecto 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Si se supone que aquí hay una causa 1 y hay un efecto 1, o hay un efecto 2 y una causa 2, ¿cierto? Se supone que en esta estructura, este sería el efecto, la causa 1 y la causa 2, ¿cierto? Aquí diríamos efecto 1, efecto 1.1, 1.2 y 1.3. Hay que tratar de ser lógicos en la conexión de estos efectos de acá, estas causas, perdón, con los efectos de acá. ¿Cierto? ¿Sí me hago entender, chicos? Preguntas hasta el momento. Profe, siempre tiene que ser en ese orden o uno puede ordenarlo según el problema de nosotros, pues lo que se vaya a investigar. No, por eso, o sea, esto es un ejemplo. Eso es lo que ustedes deben de hacer. El problema, el primer paso que ustedes van a hacer es con ese tema que ustedes pretenden investigar, van a identificar primero que sea un problema, ¿cierto? Que no se confunda con la falta de un servicio, que sea una carencia de déficit de algo, que responda a una comunidad o a un grupo social determinado, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que identificar dentro del problema central. Y luego empezar a hacer esta construcción. ¿Cuáles son las causas de ese problema y las consecuencias de ese problema? Eso desde luego, esto tan solo es un ejemplo, como para mirar la conexión lógica de una problemática en particular, que de hecho ya vamos a mirar como otros ejemplos que era acá, pero este ejemplo nos sirve para ver la conexión lógica entre causas y efectos, y que lo que estábamos haciendo aquí en estos momentos es mirar, haciendo la lectura de todo este esquema, cómo nos sonaría, ¿cierto? Para mirar y validar si las causas y consecuencias son lógicas en términos de su conexión. Algunos de ustedes podrán decir, no, profe, a mí no me parece que esta consecuencia sea una consecuencia como tal, puede ser una causa. Usted va acomodando la estructura. Pero mire que cuando uno la lee de esta manera se entiende el problema. ¿Estamos claros? Esto lo van a hacer ustedes con respecto a sus investigaciones, a sus temas. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Listo, profe. Ok. ¿Qué otras preguntas hay, muchachos? O aspectos a comentar, a añadir. Chicos, no hay nada más, no hay más preguntas. Todo claro, profe. Bueno, estos son unos ejemplos de proyectos de investigación puestos acá. Obviamente la parte de la imagen no es que sea muy óptima. Muchos problemas centrales, por ejemplo, son largos, pero se entienden. Por ejemplo, este dice, ausencia de empresas organizadoras de eventos que brinden un servicio de calidad para lograr la satisfacción de los clientes en un desarrollo económico, social y turístico en tal sector. Esa frase larga, ahí se entiende que hay un problema, una ausencia
de empresas organizadoras que presten ciertos servicios. Luego que estamos hablando que el problema central no es que sea, no se debe confundir con una carencia de un servicio en particular, pero aquí nos están hablando de que no hay industrias de organizaciones, de organizadores de eventos, perdón, que ofrecen ciertos servicios. En ese caso sí nos serviría porque no están hablando de un servicio en particular, sino de empresas que albergan o ofrecen una determinada, unos determinados servicios en particular en una comunidad o en un espacio determinado. Profe, Sí, pues como basado en la lógica de lo que explicabas anteriormente, esto sería la ausencia de un servicio. Yo creería que el problema acá sería más fácil la segunda parte, donde dice que es la satisfacción de los clientes y el desarrollo económico. Y la claro. ausencia de ese servicio podría ser una causa. Ah, muy bien. Me parece muy válido lo que tú estás diciendo. Eso es una forma también de darnos cuenta que muchos de estos ejemplos, por ejemplo, pueden ser transformados de acuerdo a la comprensión que tú tienes, ¿cierto? Suponiendo que sea, estamos hablando en este momento de un asunto de empresas organizadoras de eventos, ¿cierto? Se nos parece que fuera un servicio en particular. Claro, tú tendrías toda la libertad en ese sentido de hacer reconfiguración de este ejemplo, de un proyecto que hicieron para el tema logístico y turístico del tema de organización de eventos, ¿cierto? Claro, hay problemas pero, o sea, el árbol de problemas para esos investigadores quizás les sirvió para entender toda la problemática en su conjunto. Si nosotros fuéramos a reestructurar el árbol de problemas aquí es de este ejemplo, claro, lo podríamos hacer y muy posiblemente va a cambiar la investigación, ¿cierto? Porque estamos obedeciendo precisamente a que esto no se debe confundir con servicios en particular. ¿Listo? Pero esto es como también para que vean la conexión lógica de causas y efectos. En este caso, perdón, arriba colocaban las causas, abajo las consecuencias. No hay ningún problema que cambien la estructura o el orden. Con tal es que en un lado hayan causas y en otro lado hayan consecuencias. Y mire que si bien aquí no es un arbolito, tiene una estructura de este tipo. El árbol es como lo lúdico de la actividad, del ejercicio. Que mientras en este, que no sé por qué se ve tan corto, ¿cierto? Venga, yo miro una cosa acá. Un momento, por favor, muchachos. Es un asunto más desde de la visualización directamente desde el Drive. Aquí lo cortaron. Un momento, chicos, por favor. Pero bueno, hasta el momento, ¿qué inquietudes, dudas tienen con el árbol de problemas? Lo mostrado hasta acá. Mientras busco rápidamente esta presentación para mostrarles este último. Profe, ¿cuántas consecuencias y cuántas causas se deben sacar para hacer algo? ¿Y cómo hace uno para priorizar cuál es la más importante? Tú lo defines. O sea, recuerden que el árbol de problemas, o sea, se agota en la medida en que tú ya des cuenta de que hay unas causas suficientes y hay unas consecuencias determinadas de ese problema. No es que tenga que tener 15 causas y 10 consecuencias, no. Eso ya lo da propiamente usted, el investigador. Listo. Eso ya sí es más bien dado por el investigador, muchachos. Pero tampoco van a ser dos causas y dos consecuencias. No, ahí no se va a observar propiamente una
no se va a observar propiamente una construcción amplia del problema como tal, ¿cierto? Eso les podría decir en términos de la cantidad, muchachos, de consecuencias y causas. ¿Listo? Y es ir constantemente. Hola, ¿me escuchan? Se salió un momento. Ya regresé, qué pena. Chicos, el tema es que la cuestión es que ustedes van a observar que que tanto causas y consecuencias a ustedes les va a quedar relativamente completo en la medida en que sientan de que ahí está dado el problema. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en términos de revisar cuando empecemos a elaborar y revisar la información, el árbol de problemas? Yo empiezo a hacer una lectura, así tal cual como la estaba haciendo en estos momentos, ¿cierto? A decir, bueno, ¿esto será que es una causa? Yo les preguntaré a ustedes, a ver, ¿por qué creen ustedes que esto es una causa? ¿Cierto? Que esto es una causa de esto. Ahí es como poner en cuestionamiento y a dudar varias cosas, ¿cierto? Bien, estaba buscando esta presentación rápido para mostrarles este ejemplo. La vemos acá, ¿cierto? Este último. Entonces lo vamos a volver a subir al Drive para que no quede como corto. Estamos viendo aquí la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Aquí ya está completo, ¿cierto? A ver, yo veo una cosa. Bueno, si alcanzamos a leer, yo se los voy a leer, pero ustedes ya pueden descargar la presentación y la pueden mirar bien porque la anterior, mínimo algún estudiante llegó a la corriera cortó. Bueno, mire que dice acá, este árbol de problemas ya muy propiamente a un problema investigativo de comunicación, o sea, de nuestra área. Dice, problema central, la creación es vista como marginal y fuera de alcance en el modelo de desarrollo. La creación digital. La creación digital como problema marginal y fuera de alcance en el modelo de desarrollo. Ahí faltaría de pronto más, porque falta la población, ¿cierto? Que se trata también de estos ejemplos de mirar qué cosas les falta. Pues están hablando aquí de un asunto de la creación digital. ¿Eso es un servicio? No lo podemos decir de que es un servicio. Estamos hablando de un asunto de creativo digital, que es visto desde el ejercicio profesional como algo marginal, ¿cierto? Y fuera de alcance en un modelo de desarrollo, quién sabe de qué, pero bueno, por ahí va el árbol de problemas. Causas. Las TIC no son prioritarias en el modelo de desarrollo económico, ¿cierto? Hay otras causas, los productores culturales, hay productores culturales existentes copan los escasos recursos públicos disponibles, escasez de capital humano, causas que aparecen acá. ¿Cuántas causas hay? 5. ¿Y cuántos efectos hay? 3. Este árbol de problemas tiene, este problema en particular tiene tan solo 3 consecuencias, pero este investigador consideró que todo en su totalidad responde a esta problemática. Una de esas consecuencias de esa percepción negativa o marginal de la creación digital fuera del alcance de un modelo de desarrollo, en fin, es que las importaciones copan el 98% de un mercado local en rápido crecimiento. Por ejemplo, la no valoración de la producción local por parte de la población local, ¿cierto? O sea, como la comunidad no quiere lo que ellos mismos producen, sino que prefieren otros productos. Que otra consecuencia, hay una fuga de talento, ¿cierto? O sea, uno empieza a mirar, a hacer la lectura como la estoy haciendo en estos momentos, muchachos, de identificar posibles causas y consecuencias para irlas ubicando en este plano y así determinar, a partir de una lectura así de esta forma, de manera global, dar cuenta de que, listo, hay causas que de pronto son más directamente relacionadas con el problema central,
como hay otras que son más generales. Y a su misma vez lo que nos va a pasar a nosotros es que estas causas, a veces se nos van a aparecer como consecuencias, ¿cierto? Porque uno constantemente tiene que estar preguntando a ver, ¿esto se está ocasionando este problema o esto es el efecto de esto? ¿Cierto? Pero esto tan solo son dos ejemplos de los vistos anteriores, muchachos, donde aquí ya está más completo, por ejemplo, el que vimos del bajo nivel educativo, ¿cierto? Y recuerden, lo que debemos hacer es una lectura de cada una de las causas y consecuencias de nuestro árbol de problemas para dar cuenta primero de la coherencia que tiene la conexión de cada uno de estos elementos y que todos ellos respondan a este problema central. ¿Listo? ¿Les queda claro hasta ahí, muchachos? La explicación del árbol de problemas. Sí, profe, ya nos quedó más claro que ahora. Ok. ¿Qué otras preguntas, comentarios tienen, chicos? ¿Qué otras preguntas, comentarios tienen al respecto? No hay nada más por decir en serio. Muchachos, en serio, preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, no, todo muy claro. Bueno, muy bien. Si se supone que hay claridad, entonces, ahora bien, cuéntenme cómo van entonces ustedes con la lectura del documento línea matriz. ¿Ya lo empezaron a leer? ¿Ya lo empezaron a consultar? Pues sí, yo ya le empecé a echar la primera ojeada y también pues como a identificar de pronto como las líneas temáticas que me gustaría trabajar o en el caso de modificar lo que tenía, como en cuál eje temático está más acorde. Ok, muy bien. El resto, ¿cómo va con esa lectura? Profe, yo como vengo de producción de televisión, he estado mirándolo porque me tocaría empezar desde cero prácticamente la investigación. Entonces Sí, estoy como ahí revisándolo para poderme guiar bastante y poder construir o iniciar ese proyecto bien. muy bien, Alejandro. Bueno, el resto, muchachos, por acá los de abajo. Santiago, hay dos Santiagos por acá, Villegas Rodríguez, María Camila, Juan Camilo, Juan José, Gabriela Macías, Gabriela Camacho, Dando. Yo los escucho, muchachos, ¿cómo van con eso? Bueno, Santiago ya nos dijo también cómo va con ese ejercicio. Bueno, el resto. Profe, ¿qué más bien? ¿Qué más, Santi? ¿Bien o no? Bien, profe, pues mira, esta en realidad es la primera clase que yo entro. Yo Ajá. hice reajuste el miércoles y pues no me están llegando como tus correos ni nada de eso. Ok, debe ser por eso, por la actualización de la lista. Sí. Muy bien. Listo. Ok, bueno, el resto. Sí. Profe, Hola. Sí, hola. Lo mismo al compañero anterior, esta es mi primera clase y tampoco me llegan sus correos. Fue porque otro compañero me mandó el link. Ah, bueno, pero yo te escribí ahorita el link, no. El link de esta clase. No, creo que te había respondido. Sí, pero lo de la lectura no me había llegado. Ah, ok, listo, muy bien. Sí, esta semana como todavía están como en ajustes de matrícula, yo tengo que mirar bien las listas para ya que le lleguen los correos y para solucionar este tema del link de la sesión, que ya les llegue de manera automática de aquí en adelante. Listo. Muy bien. Por aquí me dice Joan José, varias temáticas interesantes, ok. Muy bien, el resto muchachos. María Camila,
Juan Camilo Agudelo, Gabriela Camacho Brandon. ¿Qué opinan? ¿Cómo van con ese ejercicio? María Camila. Profe, yo la verdad no empecé a leer ese texto porque creí que era como para irlo leyendo así de a poquito pues más adelante y porque estaba leyendo el otro texto que usted nos dijo que era para hoy, el de la catarsis del investigador. Ajá, muy bien. Muy bien, Juan Camilo, ¿cómo va con la lectura de la línea matriz? Profe, no, yo no, la verdad no lo he empezado, estoy también divagando porque yo igual también soy de producción y no tengo proyecto, entonces no sé bien ni qué voy a hacer, la verdad. Ok, bien. Apenas pensé. Ajá. Y Gabriela Camacho, Brandon. Profe, pero ¿de qué texto están hablando específicamente? Esto antes de la línea matriz. Usted dijo ayer que leyeran este texto, No, que hay que irlo leyendo. No pero para. lo dijo ayer. No, desde la semana pasada también lo había dicho. Ay, pero yo no me acuerdo. Pues yo no lo he empezado a leer. Y Brandon. Profe, a mí no me había llegado el link de la clase de ayer, entonces no sé de qué texto hablan pues de ayer. De la línea Y ya el de matriz. catarsis, Sí. sí lo empecé, pues ya llevo de Ah, las bueno, ¿y 73 cómo a les las fue? Bueno, entonces hablando de ese de catarsis, ¿cómo les fue al resto de la lectura de ese texto de catarsis con el tema de la pregunta de investigación, ese planteamiento del problema que nos dice que está en la habitación? ¿Qué les pareció? ¿Qué resaltaron de eso, de esa lectura? Profe, pues de las primeras páginas que nos dijo que leyéramos, pues lo que más me llamó la atención era pues como en el texto, hacen como la comparación de cosas de la vida cotidiana con la investigación. Entonces, eso es algo muy chévere porque ahí dicen que la investigación es algo como pues que para que nadie lo entienda, cuando realmente puede ser algo muy fácil como de entender. Claro, Es de la vida pues como cotidiana. y que no es un oficio o un ejercicio del investigador de bata, de que está por allá en un laboratorio. Es decir, casi que nosotros somos investigadores por naturaleza porque nos estamos preguntando constantemente cosas y que eso hace parte de la naturaleza, es un aspecto inherente de nuestra naturaleza humana. Constantemente nos estamos preguntando cosas y necesitamos de resolver interrogantes, diversidad de inquietudes, ¿cierto? Entonces, el texto también sí nos invita mucho a eso y muy interesante lo que tú también dices, y es que no es un asunto de que sea difícil, simplemente de que nosotros a través del método científico, que es, por ejemplo, definir lo cualitativo, lo cuantitativo, todo esto que vamos a hacer nosotros, estamos haciendo investigación científica, es decir, aplicada como tal, no a responder preguntas como nos vengan a la cabeza ya, no, es solucionarlas de acuerdo a unos procedimientos, eh, con unos pasos a pasos o todo un proceso investigativo más a profundidad. Muy bien. ¿Qué más destacan ustedes de ese texto, muchachos? Ese texto lo vamos a ir leyendo en la medida que vayamos avanzando. Listo, porque está muy escueto, es muy conversacional. No es difícil de comprender. Y eso les va a ayudar a ustedes a ir definiendo el tema de investigación. Lo que es ese texto, lo que estamos hablando del árbol de problemas y lo que vamos a mostrar rápidamente acá, que ayer lo mostramos, perdón, de la línea matriz, ya ustedes deben de estar cocinando en sus cabezas el tema. ¿Listo? Entonces, por último, ¿qué más les llamó la atención de ese texto? A los que, es igual. Profe, yo tengo como una reflexión ahí, es como que se ha validado tanto o se ha legitimizado tanto el discurso, la validez de una investigación cuando es científica, que eso ha generado un distanciamiento de la investigación con las comunidades. Entonces, por eso vos vas a una comunidad o a alguna parte y todo el mundo cree que la investigación es netamente de la academia o de otros escenarios, como que distancia mucho la investigación de escenarios diferentes a la academia, ¿cierto? Entonces creo que eso tiene mucho que ver, es porque siempre se pondera mejor como el tema científico y lo social que a veces es un poquito relegado o no tiene mayor importancia porque no está validado por la ciencia, por decirlo de alguna manera. Ajá, muy interesante lo que vos decís. También están hay unos obstáculos
que gracias, digámoslo, a algunos investigadores o algunas tradiciones de la investigación que llegaban, por ejemplo, a las comunidades, pero simplemente a estudiarlas, a observarlas también desde un distanciamiento, precisamente la comunidad como tal resultaba ser la menos beneficiosa la menos beneficiaria, perdón, de la investigación. Simplemente respondía a unas necesidades académicas o otro tipo de cosas, y que, como bien vos lo decís, Juan Camilo, también los procesos sociales se terminan descuidando bastante, dado de que el método científico en muchas ocasiones lo que hacía era mutilar esas otras cosas, precisamente por lo que vos decís, que muchos de esos saberes y conocimientos, muchos de esos saberes y conocimientos en términos sociales, por no estar supuestamente validados por la ciencia, terminaban siendo relegados. Pero lo cierto es que eso ha cambiado relativamente poco, perdón, relativamente bastante. O sea, es poco a poco es poco a poco las investigaciones que todavía siguen teniendo como esa intencionalidad academicista. ¿Cierto? Es que lo académico no es malo, lo negativo es las maneras de proceder y de interrogar y de interactuar con las personas o con los sujetos de estudio, con las poblaciones, utilizando métodos científicos, digámoslo así, que no dejan de ver otras posibilidades que nos pueden dar las mismas comunidades o los mismos grupos sociales que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces también el texto, y por ahí va ese asunto, que es la, la, la conciliación entre los procesos sociales de base comunitaria y la perspectiva científica común que se ha realizado en la academia. Y hoy por hoy hay investigaciones y procesos investigativos de base muy importantes que han contribuido a que precisamente eliminar esos sesgos o esas resistencias a esas miradas tan academicistas de la investigación, ¿cierto? Cada vez más se trabaja en investigación aplicada en términos de solucionar, no solamente generar nuevo conocimiento, sino también que eso sea provechoso para la misma comunidad. Muy bien, ¿qué más resaltan ustedes, muchachos, por ahí? Profe, me gustó como, como le da uno la idea de la pregunta, o sea, que cierto tipo de pregunta, o sea, las preguntas se utilizan para saber yo qué quiero hacer. Entonces, por ejemplo, la pregunta cuál es como más un diagnóstico, el por qué es una justificación, el dónde busca localizar. Sí. Y ese tipo pues como de tips, no sé. Claro que sí. Muy bien. Sí, compañero. Pues ya, sí. Santiago. Pues ya sí, hablando como de las preguntas y todo eso, yo pienso ya leyendo el texto que subestimamos las herramientas de dudar y de preguntar las cosas, preguntarnos por qué suceden, dudar por qué pasan las cosas. Y en el texto decía que cuando éramos niños, nosotros éramos muy curiosos y preguntamos muchas cosas, y creo que cuando vamos creciendo vamos perdiendo como esa capacidad, vamos dejando a un lado la capacidad de dudar y de preguntarnos por qué suceden las cosas. Profe, es que yo creo que, según el texto, nosotros tenemos esa capacidad innata de investigar, porque ahí ponían el ejemplo de la llamada a la novia que no le contestaba. Entonces uno se empezaba a preguntar y empezaba a deducir y empezaba como a armar toda una investigación ahí para llegar a una respuesta. Entonces también la seguimos practicando, pero no nos damos cuenta. Exactamente, o sea, esos ejemplos muy de la vida cotidiana nos sirven para darnos cuenta de esas capacidades que tenemos nosotros de preguntar, de interrogarnos constantemente, y que también nos dicen que muchas veces la academia o la escuela nos hizo un daño por habernos hecho perder un poco la creatividad o la capacidad de estarnos preguntando, ¿cierto? También nos lo dice el texto. Lo cierto es que en la investigación, muchachos, son más las preguntas que las respuestas así fijas que vamos a tener, y eso es lo que enriquece el proceso investigativo. Cuando se nos habla de manera de metáfora, que las preguntas y problemas de investigación están en la habitación. ¿Qué es la habitación? Es la vida cotidiana. No es propiamente su habitación,
¿cierto? Su cuarto. Es que esos problemas de investigación usted se los va a encontrar a la vuelta de la esquina, en algo que usted en este momento esté observando, y que si bien nosotros nos estamos parando en un campo que es la comunicación, que es lo que nos compete, comunicación con un componente audiovisual, ¿cómo tenemos nosotros lo audiovisual? ¿Son productos simplemente? O a ver, ¿qué entendemos más por audiovisual? ¿Cierto? Entonces recuerden, esas preguntas que quizás a partir de algunos de ustedes de este encuentro de hoy, de esta conversación, resulta que mañana ya se le prende, digamos así, el bombillo, hay una idea por ahí donde hay una posible idea de proyecto. Como otros la van a tener ahorita el viernes, como otros la semana que viene, como otros ya la tienen un poco clara, van a hacer el árbol de problemas y les va a cambiar un poquito, ese es el camino, ¿cierto? La cuestión es que la pregunta, el tema como tal, la cuestión de la pregunta y todo lo que viene no tiene que ser forzado. O sea, eso les debe de nacer a ustedes. Y uno investiga, muchachos, lo que a uno le interesa, o a aquellas cosas que a uno le inquietan, aquellas cosas que incluso a uno le provocan miedo, ¿cierto? Porque son cosas que a uno le causan mucha inquietud. Entonces, tenemos que este texto que debíamos de leer nos invita como a considerar la posibilidad de formular preguntas, inquietudes a partir de interrogarnos de cosas de nuestra cotidianidad. Segundo, ya tenemos la explicación del árbol de problemas como primer paso y camino para empezar a ubicar ciertas cosas del problema. Tengo una idea. Usted me dirá, profe, yo tengo esta idea, tengo dudas de que si quiero investigar eso, no sé, esto me está llamando la atención. Primero, haz el árbol de problemas, a ver qué pasa. Listo. Y adicionalmente a eso que ayer les había dicho a algunos y les reitero otra vez, que en la carpeta acá, la carpeta del Drive, en la carpeta documentación, vamos a buscar las líneas matrices, que es esta de acá, donde aparece este personaje con este megáfono, ¿cierto? Que ustedes este texto no es que lo tengan que leer de aquí dentro de 8 días y todo, no lo van a hacer y no se va a leer del todo. Lo ideal sería que sí. Lo cierto es que este documento constituye un esquema teórico, conceptual, más fácil, de qué es lo que pensamos nosotros que se debería, de acuerdo a nuestra orientación en la facultad y en la institución, cosas que aparecen como posibles problemas a estudiar y que esos problemas están distribuidos o más bien concebidos como unas líneas potenciales en investigación. O sea, se puede investigar potencialmente ¿en qué? En educomunicación. No tengo ni idea, profe, qué es educomunicación. Aquí te hacen una breve explicación. ¿Qué hay que hacer? Leer. Profe, yo tengo mi tema, pero eso, mire lo que va a pasar. Algunos no tienen tema en este momento para que se encienda la llama de la duda con base en lo que leímos en el texto anterior. Váyanse leyendo esto, muchachos. Miren las líneas, léanse un fragmento. Si les interesa, sigan leyendo, ¿cierto? Y estos nudos problemáticos representan problemas o temas más en particular por los que se preocupa en esta gran línea. ¿Listo? O sea, la línea es esta. Hay varias más. Ahorita miramos otra. Nudos problemáticos es un problema de uno de los tantos problemas en esta línea. Entonces está nudo problemático A, uso de las TIC en la educación. Bueno, explican, ¿cierto? Te hacen la explicación acá, de qué trata. Líneas virtuales, esto parecen las preguntas de investigación, que eso es lo que vamos a construir a ver a partir de la semana que viene. Parecen como las preguntas, los cuestionamientos que se podrían hacer frente a esto. ¿Listo? Así sucesivamente, usted sigue leyendo. Bueno, aparece otro nudo problemático. Ve, análisis de recepción de medios y esto y aquello. Líneas virtuales, ¿cierto? Dentro de ese nudo problemático, ver, se están preguntando estas cosas, estos aspectos, ¿cierto? Incluso muchos de estos investigaciones ya son investigaciones que quizás se han hecho.
o ideas, ¿cierto? Pero usted las va a leer, los nuevos problemas y las líneas matrices y las líneas potenciales. Listo, cuando usted empieza a mirar algunas de estas, usted ya va a tener más idea de cuáles son esos problemas en comunicación que están generando preocupación en la investigación en comunicación que hacemos nosotros desde nuestra facultad y desde nuestra institución. Listo. Entonces, claros con el ejercicio que deben de hacer. No es que la tengan que traer apuntada. Lo que yo les dije a ustedes es, si ya identificaron una línea, identificaron esta línea, suponiendo que sea esta, la apuntan en un papel, en sus notas, en sus cuadernos, ¿cierto? Y a su misma vez el nudo problemático para que no se les olvide, porque eso más adelante lo vamos a llevar al proyecto de investigación. Más adelante, pero la idea es ir apuntando. Yo supongo, muchachos, que en estos encuentros que estamos teniendo nosotros, ustedes están tomando apuntes. Las notas que ustedes toman. ¿Cierto? Es importante. Muchachos, cada uno se entiende a su manera, tiene su esquema, y que si ven que a las grabaciones es bueno que vayan tomando apuntes, es una recomendación. Chicos, ¿están claros? ¿Estamos claros con este documento de la línea matriz? ¿Qué es lo que deben empezar a hacer? Esto les va a ayudar a ustedes a iluminarse, a concebir la idea del proyecto. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué preguntas tienen, inquietudes? ¿Qué más dudas tienen, muchachos? ¿No tienen más inquietudes, más dudas en particular? ¿No tienen otras dudas, muchachos? No, profe. ¿Seguros? Entonces, recuerden que ya acá, en la carpeta del Drive, está les acabo de actualizar el árbol de problemas, la diapositiva, la explicación que hicimos, incluyendo esos dos últimos árboles de problemas que vimos, ya pues sin estar tan cortados, pues, y ¿cierto? Estos ejemplos. En internet, muchachos, en una pequeña búsqueda que ustedes hagan, van a encontrar muchos otros ejemplos también, para que tengan como guía, ¿cierto? Sin embargo, las diapositivas creo que son explicativas en términos de la escritura, y así no que arranquen a construir. La semana que viene vamos a empezar a hablar de la formulación de hipótesis y la pregunta de investigación. Entonces, como aquí se trata de que ustedes vayan avanzando bien, de manera correcta, si bien la semana, el martes vamos a hacer esa explicación de la pregunta de investigación y las hipótesis, mire que ya nos suma el árbol de problemas, ya va a quedar por las hipótesis y la pregunta de investigación. El miércoles miramos y hacemos una actividad un poquito más, lúdica, por decirlo de esa forma, para mirar entonces como manera de juego si es la posibilidad, para que empecemos a jugar con el tema del árbol de problemas y a ubicar ciertos aspectos, a ver cómo nos van, listo. Porque ya en estos días también vamos a hacer una primera asesoría, a ver cómo van ustedes con el árbol del problema, la pregunta, las hipótesis, es decir, no quedan explicaciones, sino que ya tienen que ir avanzando en esto. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional, comentario final? Chicos, no hay nada más por decir. Bueno, ok. Entonces, no sé, no más, muchachos, dejemos así por hoy. Dejemos así por hoy entonces para que descansen. Si Tomás, ¿ibas a decir algo? Profe, sí, de pronto, pues, ¿cuál es la especialidad suya o cuál es como su eje temático de experiencia? En investigación. Sí, Ok, yo trabajo con comunicación, cultura y sociedad. Y bueno, con énfasis también en tecnología. Yo soy magíster en comunicación educativa, entonces
una de esas orientaciones de nosotros es la comunicación digital, también trabajamos el tema de transmedia, ¿cierto? Lo que tiene que ver con contenidos de carácter digitales un poco multimediales, es eso. Y también en lo particular, dentro de las investigaciones que he hecho y los resultados de las investigaciones que he realizado, que algún día les mostraré, pues, como los artículos, esas cosas, pues, que es lo que comúnmente lee la gente, ¿cierto? Los resultados de la investigación. Trabajo mucho con recepción de audiencias. Todo el asunto de lo que implica consumir información y cómo eso afecta, digamos así, aspectos psicológicos o del imaginario colectivo de los consumos mediáticos. Como las mediaciones. Exactamente. Ya. Por ahí va el asunto también. Eso es otro de los tópicos míos. Lo que pasa es que uno no se encasilla con líneas. Uno va definiendo unos trabajos o va viendo unos caminos, pero luego también se investigan otras cosas. Lo cierto es que nosotros, bueno, en mi caso particular, Tomás, que me estás preguntando, yo, mi énfasis está fuertemente depositado en la investigación en comunicación, en escenarios digitales, trabajando muy fuertemente aspectos sociales, culturales y tecnológicos de todo el ecosistema comunicativo. ¿Cierto? Como vas a encontrar investigadores con énfasis en antropología, en historia y en otras áreas y campos disciplinares. ¿Listo, Tomás? Listo, profe. Muy bien, gracias por la pregunta. Muy bien, ¿qué otro comentario, muchachos, preguntas tienen? Nada más, chicos. Bueno, yo también les reitero que aquellos compañeros que quieran, sobre todo de investigación, a los de investigación les hice la invitación, pero también a ustedes se las había hecho la semana pasada. Yo coordino un semillero de investigación, es decir, lo creé y lo coordino, donde trabajamos el tema de la comunicación digital y la viralización de contenidos digitales. En estos momentos estamos trabajando una cosa que se llama la teoría de la memética, que los memes obedece a una teoría, pues, o a una conceptualización teórica que llamamos de esa manera. ¿Cierto? La teoría de la memética y mirando también cómo es que se viraliza el contenido en ese escenario. Los que deseen participar, muchachos, bienvenidos, porque también los que conforman el semillero de investigación están haciendo investigaciones y trabajo investigativo desde el semillero y obviamente eso también se convalida con lo que ustedes están haciendo en el curso. Es decir, que negociamos incluso notas y ese tipo de cosas y les comento que este año nosotros ya hemos presentado ponencias en España. Este año vamos a hacer una ponencia virtual, obviamente, pues, pero a nivel nacional. Hemos tenido mucha participación. Ahí les queda abierta la posibilidad, muchachos, por si les interesa el tema y participar y seguir poniendo cada vez más las capacidades investigativas. Y obviamente eso en función de qué? De su preparación profesional, porque eso les sirve también para sus hojas de vida. ¿Listo? Ahí les dejo la invitación, cualquier cosa me escriben, muchachos, si desean. Y les dejo la invitación abierta, compañeros. No siento más, muchachos, los dejo entonces para que descansen. Nos vemos la semana que viene. ¿Sí, Alejandro? No, profe, era para decirles que así estaba bien. Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos entonces el próximo martes. Pendientes de correo. Yo voy a mirar bien lo del tema de los links y ya el resto que falta por vincularse pues o sea, que los vincule pues a lo de los correos, como me vienen diciendo, lo voy a solucionar lo más pronto posible para que les empiece a llegar la información con anticipación. Muchas gracias, muchachos, una feliz noche, descansen. Luego, profe. Listo, Gracias, profe, profe. gracias. Hasta Antes, luego. chao. Profe. Chao, compañeros.